No tiene nada de especial ni de original ponernos ahora a hablar del éxito gigantesco que han tenido las películas de superhéroes, ¿no? Lo estamos sufriendo en nuestras carnes. Todos esos estrenos en las salas de cine, todas esas series que se lanzan en plataformas, los videojuegos, el merchandising, pósters, camisetas... es una locura. Ya empieza a bordear problemas de salud mental, pero bueno, eso lo podemos dejar por un lado. Otra de las consecuencias que ha tenido esta explosión es que hay personajes que han pasado de ser, digamos, propiedad o patrimonio de los cómics, de los frikis, de esos frikis lectores de cómics que no salen de la librería ni de coña, a convertirse en iconos internacionales, en grandes héroes que son para el gran público, que todo el mundo lo disfruta. Quiero decir con esto, Superman, Spider-Man, Capitán América eran conocidos por todo el mundo, pero existe una serie de personajes que han pasado a ser globales gracias a esta explosión y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Además, podemos decir que el personaje del que vamos a estar hablando hoy podría ser una suerte de eslabón perdido, porque conecta muchos de los códigos que hicieron que los primeros años de la década de los 90 fuesen de los más locos que ha vivido jamás este medio. Este es un vídeo en el cual vamos a hablar de muchas cosas y creo que vamos a poder trenzar muchas ideas que parecían bastante sueltas y va a ser muy divertido porque además es un personaje que, en fin, está muy enfocado a la acción, muy enfocado al humor y va a estar bien. Amigos, quedaos por aquí porque os va a gustar. Soy Samuel M. Esto es Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo y hoy vamos a estar hablando de la primera aventura en solitario y el contexto del personaje Deadpool, que como estaréis viendo ahora mismo... estuvo conocido en España, ya sabéis, cosas de la traducción como Masacre. Bueno, pues aquí la tenemos, la gran obra, la magnum opus, Persecución en Círculo, Masacre. Sí, efectivamente, Masacre. ¿Por qué? Pues porque en España en esta época supongo que no hablábamos muy bien inglés y pues los comerciales debieron decidir que Deadpool no terminaba de sonar muy atractivo, además de que ya sabéis que en España los traductores siempre han tenido un punto muy creativo y seguramente dijeron Deadpool, no, vamos a ponerle Masacre, que suena potente, que suena edgy, suena noventero y funciona bien, ¿no? Muy parecido a lo que hicieron con Carnage, con el archienemigo de Spider-Man y de Venom, al cual aquí le llamaron Matanza. Nombre que a mí personalmente me gusta mucho, ¿eh? Si no habéis visto el vídeo de Matanza Máxima, os dejo aquí arriba el enlace, porque tiene también su cosa y es de una época relativamente similar a la de este cómic, que por cierto vamos a ojear, pero no ahora mismo porque previamente necesitamos un poco de contexto. ¿De dónde surge la historia de Deadpool? ¿Cuándo empiezan las aventuras y desventuras de Wade Wilson? Vale, pues empiezan en este tomo. Concretamente en este, no hay otro en el mundo, vale, que recopila los últimos números de una colección llamada The New Mutants, los nuevos mutantes, que es una colección típicamente ochentera. Ahora mismo se está editando otra vez en Estados Unidos con nuevos miembros y demás, pero bueno, la idea original era que era una colección de más o menos los X-Men, pero adolescentes. O sea, sus miembros eran adolescentes y estaban todo el rato con el rollo del miedo al futuro, yo me enamoro de ti, tú te enamoras de mí, oh, qué guapa eres, no sé cómo decirte lo que siento por ti. Pues esas cosas que tienen los adolescentes, ¿no? Y la cosa es que la colección, como no podía ser de otra forma, a medida que el tema este de las historias adolescentes fue perdiendo gracia con la década, pues bajó en ventas una barbaridad y llegó a un punto en el cual estaba bastante en peligro de cancelación. Y aquí es donde entra el dibujante Rob Liefeld, cuya firma estáis viendo ahora mismo, un tipo súper joven, al cual le encantaba dibujar tipos musculosos con perspectivas extrañas y le gustaba la violencia y las historias sin ningún tipo de sentido, y empezó a dibujar los nuevos mutantes en los últimos 10 números de la colección. Resultado, ventas espectaculares. Una mitad del público le adoraba y la otra mitad le odiaba. Como estaréis viendo, le encantaba dibujar páginas sin sentido, coletas sin sentido, músculos sin sentido, perspectivas sin sentido y páginas dobles, como no puede ser de otra manera, ¿no? Total, que este dibujante se acabó adueñando prácticamente de la colección hasta el punto de apartar a la guionista de la época, que era Louise Simonson, y se la carga, básicamente, pues es el típico niño trepa, se la cargó. Y pues nada, impuso sus historias que básicamente eran acción, acción y acción. O sea, la verdad es que era un tipo que a nivel de guión no tenía ni idea, pero estaba empeñado en crear personajes y crear personajes. Cyborgs, personajes atormentados, personajes con armas, con balas, gusto por la violencia, gusto por el cambio. Y eso, pues ya os digo, fue un éxito bestial. Así que decidieron que los nuevos mutantes, que ya por aquel entonces se estaba aproximando al número 100, pues iba a cerrar la colección
iba a relanzarse con un nuevo nombre, y ese nuevo nombre iba a ser X-Force, que básicamente es lo mismo con otro nombre, pero hecho 100% para su autor, para Rob Liefeld. En plan, pues eso, chico, tú eres el jefe, has demostrado que puedes vender mucho, pues adelante, vamos contigo a muerte, con tu colección para ti y demás. Vale, ¿qué sucedió? Pues que X-Force se convirtió en la colección hasta ese momento más vendida de la historia de los cómics, sigue siendo a día de hoy uno de los cómics más vendidos, y aquello pues le dio alas a Rob Liefeld a hacer lo que le diese la gana, ¿no? Y dentro de estas cosas que fue hacer lo que le diese la gana, fue presentar a Deadpool, que fue presentado en el número 98 de los Nuevos Mutantes. Después, evidentemente, volvería a utilizarlo en X-Force. Vale, aquí Deadpool, como un buen personaje de Rob Liefeld, era un personaje que, vale, ya tenía esa característica de hablar mucho y demás, pero no era un personaje especialmente cómico. Sí lo era, pero no del como le conocemos. No era este personaje que es consciente de estar en un cómic, que habla con los lectores, que... ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Que juega con los códigos. No. Aquí era el típico personaje Rob Liefeld que disparaba, que decía cosas chulas, que posaba en las viñetas de acción y poco más. La verdad es que era un personaje pues de su universo, ¿no? Él creó a Domino, creó a Cable, que estamos viéndolo aquí, este tipo viejo con ojo cibernético, creado Deadpool. La verdad es que a nivel de crear personajes, Rob Liefeld hizo su trabajo. Pero bueno, sin más, la cosa es que finalmente los Nuevos Mutantes se convertirían en X-Force. El número 1 es este que estáis viendo ahora mismo, y este número 1 vendería todo lo posible. O sea, no me acuerdo los cómics que vendió, pero no sé si fueron 3 millones y pico en su momento. Fue una barbaridad, en una ola además de especulación en Estados Unidos, que mucha gente se compraba varias copias del mismo cómic y demás. Pues este cómic, con su poca historia, con su dibujo... A ver, a mí me gusta desde un punto de vista divertido. Yo me divierto mucho con los dibujos de Rob Liefeld, pero es un dibujo que no se puede decir que sea especialmente correcto. Pues vendió todo lo vendible, se convirtió en la nueva ola. Era el trap. Este tío era el trap de los cómics de superhéroes. Tremendo. Y ahí presentó a personajes, pues como antes decíamos, ¿no? Cibernéticos, violentos, agresivos, como el propio Cable. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el one shot, la historia original que se publicó de Cable, que le iba a haber dibujado Liefeld originalmente. La acabó dibujando John Romita Jr. Como veréis, la cosa en los 90 iba de pegar tiros, iba de mercenarios, miembros cibernéticos, futuros alternativos, enfermedades, venganzas, muchas venganzas, tramas de personajes misteriosos que no se sabe si es que no hay historia o que la historia, pues eso, que es muy difícil de entender. Spoiler, no había historia. Y pues eso, acción, chicos, lo que había en la época, ¿no? Y en ese contexto, Rob Liefeld, con la ayuda de Fabián Nicieza, que ahora tenemos que hablar de él, este hombre que estáis leyendo ahora en la caja de texto, Fabián Nicieza, es el pobre hombre, el sufridor, al cual le tocó ya desde la época de los Nuevos Mutantes ser el escritor que diese forma a las historias, que escribiese los diálogos, que intuyese las posibles líneas de historia que pudiesen existir. Esto que estoy diciendo no es un detalle menor, porque Fabián Nicieza finalmente sería el guionista de esta... Como veréis, no sé si ahí se ve, vale. Fabián Nicieza acabaría siendo el guionista de la serie de Deadpool. Así que no es un detalle menor hablar de él, porque es quien conectará esta época, la época de la locura especulativa y de ventas, con la época un poco posterior de la colección en solitario. Bueno, la cosa es que puntualmente, pues sí, Rob Liefeld acabaría utilizando a su personaje Deadpool, que sí que poco a poco iría teniendo más rollo de hacer chistes y tal, tendría un rollo más de Ninja Spider-Man ultraviolento, ¿vale? Ya empezaría a perfilar un poco lo que sería, aún siendo un personaje muy enfocado en la acción, pero lo que sería a nivel de historia, lo que nos conectaría con esto, que se publica en 1993, sería un capítulo que es absolutamente épico, de X-Force, que es el siguiente a este que tengo en la mano, precisamente, este, al cual me encantaría dedicarle un día un vídeo específico, que es un crossover con Spider-Man. Por un lado estaba dibujando los capítulos correspondientes a Spider-Man Todd McFarlane, el creador de Spawn, y Rob Liefeld aquí, pues eso, se explayaba al máximo con páginas horizontales en las cuales salía un Spider-Man dibujado un poco extraño, con acción, acción y acción. O sea, no había nada más aquí. Concretamente es una secuencia de un secuestro en un edificio. Básicamente X-Force llegan pues para liberar el edificio de la manera más violenta posible. En plan, venimos a matar a los malos y a liberar a los rehenes. Ese era todo el argumento que tenían. Y bueno, pues digamos que la pelea en el rascacielos con viñetas tan dinámicas como estáis viendo ahora mismo se adueña del capítulo. Pero lo más importante es que hay una secuencia
esta de aquí, en la cual Cable, que es el líder del grupo, con una armadura bastante extraña, se pone cara a cara con este personaje que estáis viendo ahora, que se llama Tom el Negro, que es algo así como el compañero del Juggernaut, y ambos eran los que tenían secuestrada a la gente en el edificio, ¿no? Vale, es como el malo, y aquí tienen como un careo en el cual tienen la clásica conversación de yo me largaré, me vengaré de ti, y Cable está diciendo no va a pasar lo que pasa siempre con los malos y los buenos en los cómics, porque básicamente te voy a matar, ¿no? Y le tirotea. Esto en un cómic de 1991 era un desfase de violencia espectacular que dejaba muy a las claras cuál era la línea de X-Force, ¿no? Era la versión ultraviolenta de los X-Men, para entendernos, esa era la proyección. Y bueno, aquí sí que tenemos esta viñeta en concreto, que sí es ultra importante para entender la historia. Aparece de la nada Deadpool, ¿vale? Citando a su jefe, un tal Mr. Tolliver, y llevándose a Tom el Negro, pues eso, no se sabe muy bien si preso o llevando o liberándole o salvándole la situación o lo que sea, ¿no? Vale, de aquí ya podríamos prácticamente saltar a esta historia. Como el guionista es el mismo, o el co-guionista es el mismo de X-Force que de Deadpool, muy inteligentemente lo que hicieron fue continuar la historia. Sí que tendría una aparición posterior de Deadpool en X-Force en el número 22, unos cuantos números más adelante, una aparición más importante, se entiende. 21, vamos, 22, que está por aquí. Es que con tantos complementos es difícil encontrar las cosas, ¿eh? Este es el número 23. Aquí está, vale. La cosa es que vale, aquí sí que volvió a aparecer Deadpool. ¿Por qué? Porque Deadpool resulta que es un tipo que estaba obsesionado con Vanessa, con su exnovia, y la andaba persiguiendo. Resulta que su exnovia era una metamorfa, y Deadpool, pues bueno, empieza a mostrarnos que tiene un corazoncito, ¿no? Resulta que aparece pues una panda de mercenarios. Mirad este mercenario. Años 90, músculo, ristras de balas, paquetes para, en fin, bolsas para tener dentro, supongo que balas, un antibalas, un pañuelo en la cabeza, un bigote que no viene a cuento de nada, un cañón más grande que una persona. Bueno, pues la época, chicos. La cosa es que sabemos que existe algún tipo de chanchullo con el ex jefe de Deadpool, de Masacre, ¿no? Y que hay un ejército de mercenarios que están persiguiendo a su exnovia y a él. Se deja entender dentro de las páginas de X-Force, ¿no? Y desde ahí es desde donde lanzan la colección en solitario de Deadpool, de Masacre. Esto tiene mucho que ver con una que me gustaría hacer vídeo también, que no la tengo por aquí, si no la enseñaría, que es la de Sabretooth, la de Dientes de Sable, que se publicó con un formato muy similar en años muy parecidos. Digamos que Marvel decidió apostar por los malos en esa época, porque no nos olvidemos, Deadpool era un malo, era un antagonista, era de los malos de X-Force, ¿vale? Y directamente en su serie limitada lo que deciden es aclarar un poco qué está pasando a raíz de sus orígenes, su ex jefe, los mercenarios que le están persiguiendo, su exnovia y demás, y le dan un poco de forma en este cómic que tiene páginas dobles tan especiales como estáis viendo ahora mismo. Vale, aquí nos encontramos con otra conexión con otro clásico importante de los años 90. ¿Por qué? Porque resulta que este cómic está dibujado por Joe Madureira. No sé si lo veis, pero no sé si lo veis más que nada porque no sé si se ha enfocado. Joe Madureira resulta que es un tipo que aquí tenía 19 años, mirad esta página, 19 años tenía cuando dibuja esta página, y posteriormente, gracias al éxito que tuvo dibujando este tipo de trabajos, acabaría dibujando los X-Men durante unos 3 años, entre el 94 y el 97. Y fue seguramente el dibujante que mejor representó lo que se vino a llamar Amerimanga. Es decir, lo que fue posiblemente la segunda tendencia más importante de los años 90, una vez pasada la época de los Rob Liefeld. Ya habéis visto suficientes dibujos de Rob Liefeld aquí. Una vez pasada la moda de los Jim Bliss y los Rob Liefeld y estos dibujantes que lo llenaban todo de líneas, rayitas y poses de acción, pues vino una moda que fue, vamos, dominante en la segunda mitad de los 90, de dibujo medio manga, medio superhéroes, lo que se vino a llamar Amerimanga, ¿no? Y ahí estaban dibujantes como Joe Madureira o Humberto Ramos, que eran como los grandes representantes de eso, ¿no? A mí particularmente nunca me gustó, especialmente porque los guiones de esa época no me gustaban nada, pero hay que decir que a nivel de, pues eso, de importancia, pues es una época con bastante peso, ¿no? Especialmente porque hablamos de un dibujante que dibuja los X-Men, que llega a dibujar los X-Men. Los X-Men, para entendernos, hay muchas colecciones de superhéroes, pero generalmente el dibujante número 1, la estrella, suele pasar por la colección principal de los X-Men, o al menos así era anteriormente, ¿no? Podríamos decir que si un dibujante pasaba por ahí, es que era de los number one
de la lista de Marvel, de la lista de los superhéroes en general, ¿no? Y más en esta época en la cual Marvel estaba muy necesitada de estrellas porque había tenido la fuga de talentos a Image Comics, ¿no? Entre los cuales estaba el propio Rob Liefeld. Bueno, a nivel de argumento, ya hemos hablado de Joe Madureira, ya hemos hablado de Fabián Nicieza, que es el guionista, y ya hemos dicho que esto no deja de ser una suerte de subproducto de X-Force. Vale, la cosa es que la historia lo que hará será atar cabos, básicamente, con mucho humor, todo hay que decirlo, con situaciones como esta, en la cual se ve a nuestro querido Deadpool pues hojeando una revista de entretenimiento para adultos, yo que sé, personajes así muy cibernéticos, secundarios. ¿Veis? Volvemos a ver a Juggernaut, al cual ya habíamos conocido en X-Force. Está muy bien, ya se nos muestra el tono de humor y de ritmo frenético y loco que van a tener los cómics de Deadpool, pero fundamentalmente lo que hacen aquí es cerrar, ya os digo, atar los cabos que estaban abiertos en X-Force, fundamentalmente porque, como os he dicho antes, Rob Liefeld era un caos. O sea, su manera de hacer cómics era echar para adelante, ir hacia adelante, todo el rato hacia adelante. Era más acción, más tiros, más adrenalina, más personajes que gritan, más efectos especiales, más cosas inesperadas, más páginas dobles, más. Era, pero después las historias no le importaban absolutamente nada. Y eran los pobres guionistas los que tenían que atar de mala manera esas historias para que tuviesen lógica, ¿no? Aquí fundamentalmente lo que nos encontramos es que esta masacre, bueno, Deadpool, ya sabéis, me cuesta diferenciar una cosa de la otra, investigando un poco sobre su ex jefe, Mr. Tolliver, al cual se lo cargaron los X-Force en una aventura anterior, el por qué ha puesto precio a su cabeza, qué legado ha dejado, qué tiene almacenado, que todo el mundo quiere, por qué tantos mercenarios persiguiéndole, ¿no? Y descubrimos que Tom el Negro, os suena este personaje, ¿verdad? Porque lo hemos visto aquí. Este es el personaje al cual Cable había fusilado de mala manera en una viñeta. Aquí le tenemos, el famoso Tom el Negro, el cual Cable le apunta y le dispara, y ahí es donde Deadpool básicamente le salva la vida y demás, ¿vale? Aquí le vemos llegando con Deadpool y con Tom el Negro. Llegando con Deadpool y con Tom el Negro a donde su jefe, ¿vale? Pues aquí descubrimos que le han llevado a una especie como de clínica y le han salvado la vida implantándole cachos de madera. No busquéis lógica, que no la tiene. Esto después nos llevará directamente a la segunda serie de Deadpool. O sea, esto no es un acontecimiento gratuito, es un acontecimiento que tiene... Todo está bastante hilado, ¿vale? Vale, capítulo 2, bueno, continuamos la historia. Esto ya ojeo páginas con vosotros porque no tiene mucho sentido, tampoco os cuente la historia. Sobre todo porque es una historia muy sencilla. O sea, tienen más gracia los chistes puntuales que va haciendo el personaje que la historia en sí, que es la típica historia random de enredo. En ese aspecto está bastante bien hilada, es una historia, pues eso, de me están persiguiendo, yo los estoy persiguiendo al malo final, a ver dónde acaba la historia. Al final hay lío global y, bueno, sí que hablaremos del final, pero no nos vamos tampoco a extender mucho, que no es lo más original del mundo. A nivel de dibujo, además os he hablado también de Fabián Nicieza, que es el guionista, de Madureira, que es el dibujante de esta página doble que estamos viendo, pero también hay que destacar que los primeros números están entintados por Mark Farmer, que es posiblemente, junto con Terry Austin, dos de los mejores entintadores de Marvel de la época, y eso se nota. Fijaos qué buena es la línea, muy buena, muy limpia, muy limpia. Se nota que escoge perfectamente cuál es la línea que tiene que hacer, tira mucho por la sombra, no abusa de la rayita agresiva, que era un poco una tendencia en los años 90, y hace que el cómic tenga como un acabado muy redondo, muy bueno, muy bueno. Eso está genial. Bueno, evidentemente aparecerá la exnovia de Deadpool por aquí, porque como ya decíamos, esta historia va de atar cabos. Bueno, eventualmente acabará encontrándose con Juggernaut, Tom el Negro, les hará cosas. Aparecerá el malo random de la historia, que no es tampoco muy importante. Y en el número 3 la cosa se liará todavía más, con más mercenarios, con más acción, con más disparos, con más katanas, con más páginas dobles, ¿vale? Más chistes. A medida que sí se nota que a medida que va avanzando la historia, los chistes de Deadpool cada vez son más Deadpool. Cada vez habla de referencias pop, cada vez, yo que sé, hace chistes mucho más internos, juega mucho más, empieza a mostrar como un cómic mucho más de humor. Eso está muy bien. Y, muy importante también, se nos profundiza en el personaje. Como os decía antes, Rob Liefeld, su creador, es un tío que era bueno creando en el sentido gráfico personajes, pero luego lo que era el desarrollo de sus historias jamás lo hizo bien, ¿no? Entonces, en esta historia se dedicaron a darle un poco de lógica, por así decirlo, a las historias de estos personajes que habían quedado, entre los cuales está Deadpool. Aquí se nos habla, por ejemplo, por primera vez, de que Wade Wilson
Deadpool está deforme, porque tuvo que superar una enfermedad y el precio de superar la enfermedad pues fue, pues eso, tener la cara de una albóndiga, para entendernos. Por ejemplo, aquí es la primera vez que se nos comenta, hasta ahora simplemente era un enmascarado random y se acabó. Y a partir de aquí, pues bueno, ya empezamos a tener, sabemos que está colgado de su exnovia, sabemos que tuvo una enfermedad, sabemos que perteneció a un programa del gobierno canadiense, que es el que le dio los poderes de regenerarse, ¿no? También sabemos que ese programa canadiense estaba generando cyborgs y cosas de estas noventeras a tope, ¿vale? Y esto nos lleva al número 4, que es donde se cierra la historia. Y este vídeo también se cierra, porque se está estirando un poco. Que bueno, acabará de una manera bastante random. Como os he dicho, es una historia de enredo en la cual todos los personajes secundarios básicamente coincidirán en un punto y acabarán, como siempre, pues pegándose. A ver, no es ninguna cosa original, ¿no? Bueno, la cosa es que Deadpool pues dirá todos los chistes del mundo que pueda, hablará de series de televisión, hablará de todo, vale. Se enfrentará a este malo random, posiblemente lo peor del cómic. Os digo, me lo he releído para hacer el vídeo y me ha gustado más que la anterior vez que me lo leí. Me parece un cómic bastante recuperable, pero el hecho de que tenga un malo tan noventero, tan random y tan, no sé cómo decirlo, tan indefinido, la verdad es que me parece que es un punto flojo. Podría haber tenido un antagonista un poco más personal o haber rescatado un personaje de Marvel con un poco más carisma o algo así, y seguramente la historia hubiese tenido más fondo. Pero bueno, entiendo también que la historia un poquito es una excusa para darle un poco de vueltas al personaje y para redondear creaciones que habían venido de X-Force, ¿no? Como este robot que estamos viendo aquí. Este personaje que básicamente es un personaje blanco entero con un cero en la cabeza, llamado Zero, que lo creó Rob Liefeld también. Este Arma X Kane, que también lo creó, lo hemos visto ya a lo largo de este vídeo, que básicamente se conocen pero están todo el rato peleándose. Vale, lo que hace es generar un poco de lore, ¿no? Fabián Nicieza con estos personajes lo dibuja muy bien, sobre todo pensando en la edad que tiene Madureira, lo dibuja muy bien. Pero bueno, todos sabemos lo que va a pasar. Pues eventualmente el malo muere, el bueno sobrevive y demás. Vale, pero aquí es cuando viene el punto final de la historia, ¿no? Que es cuando realmente se nos revela para qué ha servido esta serie limitada. Que es para que, uno, Wade Wilson le salva la vida a su exnovia. Ella le dice que ya no le quiere. Fantástico. 2. En un momento dado tiene una conversación después de haberle salvado la vida a su novia con sus amigos y demás. Y el tío dice, oye, pues igual no soy solamente un mercenario asesino, sino que tal vez puedo hacer el bien también. Igual puedo hacer, de hecho literalmente lo está diciendo en esta viñeta, puedo hacer algo más que matar, mutilar y destruir. Me siento mejor. Y de hecho, este personaje, este robot que os decía antes, Zero se llama, básicamente lo que hace es una especie como análisis del alma de cada uno de los personajes que están en esta secuencia, y en un momento dado interpreta que Deadpool salve la vida de su novia como que no es malo, ¿no? Y que hay esperanza para él. Traducción: de aquí en adelante Deadpool será un protagonista de Marvel, ya no está en el plantel de los enemigos, sino que de aquí en adelante tendrá sus propias series limitadas. Después de esta tendría la segunda parte que continúa directamente la historia, y después ya serie regular, y de ahí al infinito, amigos míos, hasta el día de hoy, que le conocemos por las películas y es un personaje con un éxito arrollador, ¿no? A mí particularmente de los cómics de Deadpool me gusta muchísimo de los 2000, de la serie Max, que fue una serie para adultos que sacó Marvel fuera del canon. Deadpool Max me parecen buenísimos, salieron muchos, además salieron 4 tomos creo. Me gustaría poder conseguir alguno para hacer algún vídeo aquí porque me parecen increíbles. Además el dibujo de Kyle Baker es, vamos, merece la pena verlo, increíble. Pero bueno, de momento nos quedamos en estos años 90, que nos ha hecho un recorrido bastante completo desde la época de la especulación, la destrucción de la colección Los Nuevos Mutantes, el advenimiento de Rob Liefeld como creador caótico, terrible y espectacular, y cómo conecta esto con la Marvel de la segunda mitad de los 90 y la Marvel moderna. O sea, es como ya os digo, esto es una especie como de coincidencia cósmica. La santísima trinidad de la violencia y la... no sé, la unidad extrema. Amigos, espero que os haya gustado el vídeo.
Decidme si os ha gustado, si me he dejado detalles. Que me he dejado 1000, en este me he dejado 1000, soy consciente. Y si se os ocurre en un futuro otros vídeos que podamos hacer, ponedme me gusta y compartid y esas cosas si os ha gustado, que creedme que YouTube ahora mismo no os regala absolutamente nada y toda ayuda que podáis otorgarme será agradecida, no sé cómo, imagino que con otro me gusta. Y nada, pues volvemos en un futuro con cómics más llenos de personajes bocazas, dinámicos, extremos, agresivos y se me acaban los adjetivos. Espero que os haya gustado, amigos. Nos vemos pronto. Venga, un abrazo.